Qué buenísima esta opción de desayuno de media mañana, de media tarde. Creo que a cualquier hora del día cabe súper bien esta buenísima opción. Muy bien, vamos a darle inicio ya a nuestras entrevistas el día de hoy y para eso le damos la bienvenida a nuestro especialista y amigo de la casa. Por supuesto, estamos ya con nuestro especialista, consultor en salud pública. Estamos con el doctor Gustavo Ortega Guamonte. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros un día más. Claudita, muchas gracias a ti. Bueno, después del apetitoso desayuno tenemos que continuar con el programa y hablar pues de temas que implican el conocimiento de enfermedades que están por allí en el entorno y como lo hablábamos previamente a la entrevista, esto tiene una connotación. ¿Está o no está? La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosis. Okay. Esta bacteria tiene una característica, se llama una bacteria alcohol ácido resistente, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué significa esto? O ácido alcohol resistente, también le dicen así, significa que después de la tinción no hay forma de despigmentarlo para obtener las clásicas láminas que se obtienen de otros elementos bacterianos y celulares. Por eso la coloración especial para este tipo de muestra que se extrae de los pacientes es de Ziehl-Neelsen, muy especial y acorde para determinar su presencia, sobre todo en las secreciones pulmonares, en las secreciones salivales. Ajá. Y esto va a dar cuenta de una enfermedad. Ahora, ¿por qué nos preocupa? Pues porque efectivamente en nuestro medio hay numerosos factores de riesgo que se están incrementando y descuidando. Muchos hablan de desnutrición como un factor preponderante. Yo diría malnutrición. Si de pronto tenemos una persona que dentro del sobrepeso que pudiera tener no tiene pues los elementos alimenticios, nutricionales, proteicos, lipídicos necesarios dentro de los oligoelementos también que tienen que estar allí, pues esta persona va a caer rápidamente en un proceso semejante. Si se trata, por ejemplo, de una persona que vive simplemente una persona en contacto con otra que es portadora del bacilo de Koch o este bacilo, pues vamos a tener la presencia de una posibilidad de contacto y contagio. Si se trata de lugares con alto hacinamiento, los asilos, los lugares de confinamiento como son las cárceles, los cuarteles, hay un estudio importante que se hizo, sobre todo en la capital de la República, donde precisamente en invierno todos tenían que estar con las ventanas cerradas. Y obviamente también por la posibilidad de un latrocinio por la ventana del colectivo, del autobús. Okay. Entonces había hacinamiento. Entonces, y las 2-3 horas de viaje en ese espacio tan reducido, pues hacía también esa posibilidad. Personas que padecen de insuficiencia renal, personas que padecen de diabetes mellitus, personas que reciben un tratamiento inmunosupresor, pacientes oncohematológicos, pacientes trasplantados, de que tienen pues alterada su inmunidad, que para el caso es importante. VIH positivo es una asociación tremenda. Las personas que estando con VIH no la tienen adecuadamente bien controlado con los fármacos que van recibiendo y pues son pasibles de también pegarse esta enfermedad. Definitivamente, ¿no? Justamente iniciando, bueno, antes de salir al aire íbamos conversando con el doctor de que la tuberculosis, si bien es cierto, hubo un tiempo en el que fue así como una epidemia, ¿no? Que era algo muy temeroso y con el tiempo dejó, ¿no? Por diferentes tratamientos, vacunas, dejó de escucharse mucho sobre la tuberculosis, pero hoy por hoy es una realidad latente también en nuestra sociedad y podemos ver que hay diferentes personas que por diferentes razones enferman de tuberculosis y que están expuestos a este riesgo. Entonces no estamos libres de la tuberculosis y como bien lo decía el doctor, el que una persona de repente se vea robusta, ¿no? O con buen peso no quiere decir de que esté muy bien alimentada, no tiene ninguna relación y eso lo vemos siempre con nuestra especialista, nuestra nutricionista Mary Kay, siempre nos dice, ¿no? El que haya subida de peso no quiere decir que estés bien alimentado, es tener una buena alimentación. Así es, así es. Y sobre todo, ahora que contemplaba y verificaba un punto del escenario que eres tú, decía lo siguiente: cuán importante es que al nacer nos hayan colocado nuestra vacuna de BCG. Exacto. Todos tenemos en el hombro
derecho primordialmente, la posibilidad de tener un rastro, un pequeño queloide que indica tú fuiste vacunado, tú fuiste vacunada. Algunas personas no lo desarrollan, es cierto, por otras cuestiones propias del organismo, pero sin embargo la mayoría lo tenemos. Es decir, que el sistema de vacunación pues llegó a controlar la posibilidad de enfermarnos. ¿Podemos ser portadores? Sí, podemos ser portadores, pero hay un sistema inmune que frena esta posibilidad de contagio, punto 1. Punto 2, tenemos también que tener en cuenta que tras la exposición con una persona que tose en el medio ambiente alrededor de nosotros, pues adquirimos y somos pasibles de portar estos bacilos. Una vez que han ingresado, los macrófagos, que son unas células muy especiales de defensa, empiezan a englobar, prácticamente acercar esta cantidad de bacilos que tiene que ser muy indicada, muy grande para que puedan ingresar, e ingresando simplemente se encapsulan por parte del organismo con la presencia de estos macrófagos. De no ser así, intervienen otras células, otro tipo de soldaditos, que son los linfocitos CD4, ¿no? Y estos linfocitos pues ya van a pasar en una situación en cuanto empieza a haber una diseminación linfática. Y ahí también se presenta un fenómeno, que donde no funciona la inmunidad se presenta un fenómeno que es el fenómeno primario de Gond, ¿no? Este fenómeno de Gond tiene una característica que ya empieza a hablarnos de la enfermedad propiamente dicha. Se presenta paralelamente con neumonitis, adenitis y linfadenitis. Entonces, estas tres patologías inflamatorias confluyen en este complejo de Gond, y lo cual va a permitir que el bacilo de Koch, prácticamente este bacilo de la tuberculosis, vaya a buscar zonas de aireación. Por eso, en una radiografía de tórax, nosotros tenemos los hallazgos en las partes altas, en los ápices de los pulmones. Y esto hace que este bacilo pues tenga la aireación casi necesaria y suficiente como para cohabitar entre nosotros y empezar pues su trabajo de diseminación. Si esta diseminación es prácticamente generalizada, diremos que es una tuberculosis miliar. Pero tenemos también tuberculosis que van a distintas partes del cuerpo, las cuales pues son de necesidad de estudio. Los riñones, los intestinos, la parte genitourinaria, en la espalda, en los huesos, en la columna vertebral, se va a formar lo que viene a ser el mal de Pot, una tuberculosis en la columna vertebral. Este mal de Pot ha sido hallado incluso en momias preincas e incas, donde hemos detectado esa presencia de esta estructura. Debe haber habido a nivel pulmonar también, obviamente, en esa época, pero no es muy fácil de hallar. En cambio, el hallazgo en los huesos sí es un poquito más de fácil hallazgo. Hallazgos semejantes se han hecho 2.500, 3.000 años antes de Cristo, y esto nos indica que es una enfermedad que ya nos acompaña durante mucho tiempo. Pero ¿por qué llama la atención, como bien lo decías? Porque muchas personas de la sociedad son portadoras. No hacen la enfermedad porque tienen una buena inmunidad, pero sí transmiten y permiten que otros desarrollen la enfermedad. En donde vamos a tener elevación de temperatura, sudoración nocturna, tos mayor a 15 días, disminución de peso, entre otros factores como astenia, dinamia, que van a permitir pues que detectemos a un posible portador de este bacilo. Justamente ese iba a ser mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo diferenciamos una tos que, bueno, últimamente por el cambio de clima vemos infinidad, aquí no odiaba, así hay una plaga de que se están enfermando de la gripe, de la tos, porque lamentablemente es un ambiente cerrado, se contagia uno, se contagia el otro? La clave sería una tos persistente por más de 15 días, doctor. Tos persistente por más de 15 días, sudoración nocturna, sensación de alza térmica, disminución de peso. Eso también es
importante. Ok. Entonces, y ese cansancio, astenia, dinamia propio de una patología que no sería otra sino que la tuberculosis, donde podemos hallar en la determinación de este bacilo mediante una prueba tan simple como es la prueba de esputo. Con esta prueba de esputo vamos a tener que detectamos la presencia en secreciones de este bacilo, y lo cual nos hace sospechar que podría tratarse o de un portador o de una persona que ya está haciendo la enfermedad con alguno de los signos o síntomas que hemos mencionado. Excelente. Entonces el diagnóstico es con una prueba de esputo y adicional a eso podría ser una radiografía. La radiografía de tórax es un buen indicativo, es una medida diagnóstica muy aparentemente incipiente, pero que cobra mucho valor en la tuberculosis pulmonar sobre todo. Y también podríamos hacer para una detección de otra índole, una PPD o prueba para el diagnóstico, que permite inyectar una pequeña cantidad de sustancia a nivel de la piel y ver cómo crece o cómo se manifiesta la exploración en un total de 24, 48 o 72 horas para ver si ha crecido y mediante esta prueba vamos a hacer una especie de despistaje o rastrillaje en nuestra población también. Excelente, excelentes estos datos que estamos tratando aquí con nuestro especialista, el doctor Gustavo. Doctor, tenemos una pregunta de WhatsApp. Vamos, adelante. Siempre atento a poder resolver sus dudas. Nos dice, ¿por qué en los hospitales, si vas a neumología, están sacando obligatoriamente el examen de esputo por el TBC? ¿Hay alguna epidemia? ¿Es que han aumentado los casos en Arequipa? ¿Tiene usted algún conocimiento sobre esto, doctor? No, esto entra dentro del campo de la salud ocupacional. Esto entra dentro de un examen de rutina. Esto entra dentro de la posibilidad de empezar a hacer despistajes y tamizajes, y que deben ser hechos a tiempo para prevenir el avance y la progresión de la enfermedad. Recordemos que en el caso de este bacilo, de esta bacteria, tenemos un detalle muy importante. Es la alta resistencia al tratamiento antibiótico que se ha dado no solo por la transformación que ha sufrido la misma, sino también por esa alta resistencia debido al abandono del tratamiento por parte de la población afectada. Muchas personas, en primer lugar, hace muchos años, cogían las tabletitas y, como tenían un costo, pues a veces las vendían. Ajá. Otras personas no les caía bien al inicio porque pues suele ser un irritante gastrointestinal y pues generaba disconfort a ese nivel y dejaban de tomarlo al tercer, cuarto, quinto día. ¿Ya? Otro tanto de personas, habiendo escuchado que a partir de cierto tramo del tratamiento, ya los cultivos de esputo, que son difíciles de cultivar, pero tras esta coloración se puede hacer la determinación, pues salían negativos estos cultivos, decían, oh, ya estoy curado, lo dejo de tomar. Cuando se ha visto que en un primer nivel tenemos que tener un tratamiento de hasta 6 meses. 2 de tratamiento intensivo y 4 de tratamiento de sostén, ¿no? Esto debe ser suministrado obviamente por el profesional, el médico tratante, que en un primer momento va a dar cuenta de 3 fármacos que son bactericidas y uno que es bacteriostático. ¿Cuáles son bactericidas? Isoniazida, rifampicina y piracinamida. Y el bacteriostático es el etambutol. Tener en cuenta que en el caso del etambutol puede generar algún disconfort visual. En el caso de la rifampicina puede generar también, me recuerda en nuestra plantita de ambientación, que pueden haber algunas secreciones con un color rojo. Por eso es que a la rifampicina a veces cuando se llega a miccionar le dicen rifampicina, ¿no? O también puede haber coloración a nivel de las lágrimas, que pueden tornarse un poquito en ese tono, lo cual dice que el fármaco está siendo eliminado por alguna de las secreciones corporales que tenemos.
Una vez terminado estos primeros 4 fármacos por 2 meses, solo nos queda hacer 4 meses de los 2 primeros fármacos, isoniazida y rifampicina. Y con ello aparentemente habríamos terminado siempre y cuando nos den de alta, con exámenes auxiliares, una baciloscopía negativa y los controles respectivos posteriores. Excelente, doctor. Entonces, si bien es cierto, bueno, yo tenía algo de conocimiento porque tuve alguna persona muy cercana a mí, muy querida, de que lamentablemente tuvo la pena de tener tuberculosis, y sí pude tener el conocimiento de que el tratamiento era bastante largo, por varios meses, un poco tedioso, porque no hay que olvidarse, hay que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Pero una vez terminado ese tratamiento, como debe de ser, doctor, una vez que has pasado ya por tus exámenes y que te dicen que, ok, ya estás curado, ¿no? ¿Queda en la persona como siempre o queda de repente alguna secuela? ¿Hay algún cuidado adicional que tiene que tener después de haber tenido un proceso de tuberculosis? Lo que se hace con la tuberculosis es controlar el avance del mal. Ok. ¿De acuerdo? En primer lugar, siempre va a haber un proceso secuelar, por lo cual tiene esta persona no solo que tener controles posteriores, mejorar la calidad de su alimentación. Si es que sigue siendo usuario de elementos inmunosupresores, tiene que tener pues control sobre la carga bacilífera que pudiera tener cada cierto tiempo. Y obviamente mejorar la calidad de su alimentación. No hablamos de la cantidad, hablamos de la calidad. Es por eso que aparecen nuevas formas de tuberculosis como la multidrogoresistente y la extremadamente multidrogoresistente, ¿no? De alta resistencia. Y se implementan, al margen de los fármacos que ya he mencionado, otros que tienen otro tipo de potencial frente a la afección. Y es por ello que nosotros decimos que el control debe ser estricto. Tal es así que, y lo habrás vivido con ese conocido tuyo, que simplemente tenía prácticamente que ingerir el fármaco, pero lo hacía en un establecimiento de salud. Es una norma de salud llevar al paciente y que lo haga vigilado y supervisado para la ingesta y no haga abandono del tratamiento, porque si no, estaríamos comenzando de nuevo. Retrocedemos en el intento y allí se producen estas resistencias bacterianas que tanto daño hacen a la colectividad, no solo al paciente que sufre de la enfermedad, sino a todos en general, pues estamos generando bacterias con mucho más potencial de ataque y que van a su vez necesitar fármacos de mayor potencia para terminar con este azote que es la tuberculosis a nivel mundial. Claro, doctor. Muchas veces cuando son diagnosticados en clínicas particulares o en centros particulares, consultorios particulares, te derivan inmediatamente a un establecimiento por parte del Estado, porque el tratamiento no te lo pueden dar en un lugar particular, ¿verdad? Te lo dan sí o sí por parte del Estado. Podrían dártelo en un lugar privado, sin embargo, la idea de tener ese paso a un establecimiento estatal como el del Ministerio de Salud, incluso de un primer nivel de atención, es no solo tener una estadística controlada y adecuada, sino que también ante el costo de estos medicamentos y estando estos prácticamente manejados por el Estado, el costo pues se hace un tanto subvencionado para los pacientes que necesitan de este tipo de tratamiento. Entonces, y con ello también tener en cuenta llevar adecuadamente las políticas de desarrollo frente a patologías como esta, que siendo de fácil prevención con la vacunación, pues por estados paralelos como los que ya hemos mencionado, básicamente inmunosupresión o pérdida del estado inmunitario, pues vamos a tener la necesidad de hacer controles posteriores y estos controles posteriores nos llevan, como hemos dicho, hasta el alta definitiva. Y esto tiene que ser también controlado y corroborado posteriormente con las evaluaciones respectivas. Claro que sí, doctor. Si yo estoy en contacto así, digamos, con una persona conversando que está con tuberculosis, no necesariamente quiere decir que me voy a contagiar, ¿verdad? Porque bien lo estamos recalcando de que es un tema de mi sistema inmunológico, cómo es que lo tenga, o si va a haber mayor probabilidad si estoy conversando con una persona así cerca. Primero tendría que ser un contacto muy cercano.
primero. Durante un tiempo bastante prolongado, segundo. Tercero, en ese momento tendría que haber una especie de intercambio o de traslación de elementos bacilíferos de la persona portadora hacia la persona expuesta. Es decir, que tendría que haber una cantidad suficiente de carga bacilífera que pasara de un individuo a otro y al pasar, obviamente, tendría que haber la presencia o participación de un individuo, una persona que esté con el estado inmune acorde para empezar no solo a hacer ese complejo de Gón, sino a empezar a hacer una diseminación hematógena o linfática, según sea el caso, y permitir también pues, el desarrollo de la enfermedad. Si el estado inmunitario, como lo dijimos al principio, está adecuado, si esos macrófagos de la persona expuesta están pues alertas y dispuestos a contener el ataque, esto queda allí y no pasa nada. Podemos llevar o portar estos elementos bacilíferos durante mucho tiempo, ser portadores y no desarrollar la enfermedad. Jugando un papel importante, obviamente, esa vacunita que debimos haber recibido durante niños. Por supuesto, aquí está la marca de mi vacunita y ahí seguramente está. El doctor la tiene, aquí la tengo. Doctor, muchísimas gracias por esa entrevista, estoy segura que ha servido de muchísima información para todos nuestros televidentes. Ya saben, es clave y fundamental el poder alimentarnos de una manera correcta para poder evitar complicaciones y si fuera el caso, pues siempre no automedicarnos, asistir a tiempo al especialista para poder detectar cualquier enfermedad que sea o descartarla. Doctor, por favor, haga la invitación a nuestro público, cómo es que pueden contar con su asesoría y ponerse en contacto con usted. Como recomendación final, todo proceso tussígeno tiene que ser evaluado y verificado. Si es de más de 15 días, acudimos al establecimiento que nos hagan las pruebas necesarias y que hagan la determinación del caso en un primer nivel de atención. No hay necesidad de ir todavía a un hospital. Y finalmente, se trata pues de que en una familia, si uno es portador o desarrolla la enfermedad, hay que evaluar a todos para evitar mayor diseminación de la afección. Bien, nos encuentran en redes sociales como Gustavo Ortega Guamonte o en el 959370460. Previo mensaje de WhatsApp, respondemos todas las llamadas, al igual que en las redes sociales, de manera gratuita. Muchísimas gracias por la oportunidad y por supuesto nos estamos viendo en otro sábado donde tendremos otro tema a tratar que sea de vuestro interés. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente fin de semana. Hemos estado con nuestro especialista en consultor en salud pública, el doctor Gustavo Ortega Guamonte, hablando acerca de la tuberculosis, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Nos vamos ahora sí a una pausa pequeñita, pero regresamos con mucho más en el programa.